Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la tarde-noche de este miércoles 28 de mayo del año 2025. Digamos lo que digamos, siempre nos vamos a quedar cortos con el sanchismo. Por mucho que aventuremos lo que va a suceder, lo que pueden hacer, el sanchismo siempre nos va a dejar en evidencia con su capacidad de superar lo insuperable. Les voy a poner un ejemplo de este mismo programa que escuchan ustedes. Hace poco más de un año, en plena ofensiva del gobierno de Sánchez contra los jueces, los medios de comunicación, la oposición, por los escándalos que estaban afectando al núcleo más cercano del presidente, yo mismo les dije en este programa que, en mi opinión, el sanchismo se había transformado en una especie de kirchnerismo a la española. Y para sostenerlo, como nos gusta hacer en este programa, les fuimos poniendo ejemplos a base de declaraciones. Pudieron escuchar ustedes a Cristina Fernández de Kirchner usando el término lawfare y hablando de un golpe de estado blando de los jueces contra ella, igual que hace ahora el sanchismo. Después recordamos la campaña de victimización de doña Cristina para movilizar a los suyos en las calles, la misma estrategia que llevó Sánchez cuando la famosa carta. Les conté cómo se hizo con el control del aparato de su partido, Fernández de Kirchner, y cómo asaltó los medios de comunicación, igual que Pedro Sánchez. Pero de lo que no les hablé en ningún momento fue de lo que hizo Cristina Fernández de Kirchner contra la Fiscalía. Y no porque yo no lo supiera, lo sabe todo el mundo, sino porque no pensamos que fuera comparable lo de Kirchner, Argentina y la Fiscalía con lo que estaba pasando en España. Porque en Argentina, en el año 2015, un fiscal llamado Alberto Nisman apareció muerto en su casa con un disparo en la cabeza solo 4 días después de acusar a Cristina Fernández de Kirchner, que entonces era vicepresidenta, de encubrimiento de los atentados terroristas iraníes en Argentina. ¿Qué dijo Cristina Fernández de Kirchner sobre la muerte del fiscal? Dijo que se había suicidado y que el que hablara de asesinato estaba mintiendo, estaba fabulando, estaba inventando, estaba propagando fake news y bulos. Hace unos meses, la justicia argentina ha dictaminado que la causa de la muerte del fiscal Nisman fue claramente un asesinato, pero que desgraciadamente no se puede saber quién lo hizo. Otros 2 fiscales compañeros de Nisman, Diego Luciani y Sergio Mola, también fueron amenazados y perseguidos por pedir cárcel e inhabilitación perpetua para Fernández de Kirchner. Los kirchneristas empapelaron las calles de Buenos Aires con la foto de los fiscales y les hicieron vídeos diciendo: si tocáis a Cristina, puntos suspensivos. Al menos los fiscales Luciani y Mola pueden decir que a ellos no los mataron. A otro fiscal que persiguió a Cristina Fernández de Kirchner y a su familia en la causa Otesur, a ese fiscal le enviaron simulacros de bomba y sufrió escraches en la puerta de su casa. Nosotros no hicimos la comparativa de lo que el kirchnerismo le estaba haciendo a los fiscales porque pensamos que el sanchismo no llegaría a tanto. Pero hoy tenemos que decir que la cloaca política en España también ha maniobrado para asesinar civilmente a los fiscales incómodos con el sanchismo. Hoy hemos conocido por varios medios de comunicación que Leire Díez, la famosa fontanera de la cloaca socialista, además de querer acabar con la UCO, orquestó toda una operación para tratar de cargarse a uno de los fiscales anticorrupción que más ha trabajado
con esa UCO de la Guardia Civil, el fiscal José Grinda, conocido por haber llevado investigaciones de calado no solo contra el PSOE, sino también contra sus socios independentistas. Fue el fiscal del famoso 3% de Convergencia o el fiscal del caso ZET, por el que el empresario Javier Pérez Dolcet está investigado. ¿Le suena lo de Javier Pérez Dolcet? Pues sí, efectivamente, es el que aparece junto a Leire en las famosas grabaciones que acabamos de conocer. Pero es que hay más. El Español publica hoy que Leire Díez llegó a ofrecer a varios medios de comunicación un supuesto vídeo sexual con imágenes íntimas del fiscal anticorrupción. ¿Les suena de algo? ¿Les suena a lo que hizo la cloaca del felipismo con Pedro J. Ramírez? Pues según El Español, que preside Pedro J. Ramírez, la reunión se celebró en la redacción del periódico y asistió Leire Díez. Les presentó el vídeo, les ofreció publicar las imágenes, pero El Español se negó a entrar en ese juego. Cuenta hoy otro periódico, El Independiente, que el fiscal José Grinda denunció hace solo unos meses un intento de chantaje. Los hechos sucedieron el pasado 27 de febrero, en la terraza de una céntrica cafetería de Madrid. El fiscal Grinda acude al lugar para citarse con un, abro comillas, periodista conocido. El Independiente dice periodista conocido, pero no da su nombre. Lo mismo sale mañana. Durante el encuentro, el periodista conocido le entregó una serie de documentación al fiscal y según varias fuentes, en esos papeles se le hacían varias propuestas al fiscal a cambio de que se largara de España a un nuevo destino. ¿Qué le pedía el periodista al fiscal Grinda? Conseguir trapos sucios sobre el fiscal jefe de anticorrupción, Alejandro Luzón, que es el que supervisa todos los asuntos relacionados con la corrupción, el que lleva personalmente el caso Koldo en el Supremo y el que pactó con Aldama su salida de la cárcel a cambio de que Aldama cantara. Pues en esa reunión, entre el conocido periodista y el fiscal Grinda, encomiendan a Grinda que pida el archivo de varios casos de corrupción, algunos relacionados con el independentismo y otros como el caso Duro Felguera, ojo al rescate de Duro Felguera, o el caso ZET, el que les he citado antes, donde aparece el empresario imputado Javier Pérez Dolcet. Después de este encuentro en la cafetería, el fiscal Grinda, ¿qué es lo que hace? Pues lo que haría un fiscal decente, interponer una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción. Fuentes de esa fiscalía confirman que dieron curso a la denuncia y que se lo enviaron a la Fiscalía General del Estado. Y a lo mejor no les sorprende si les digo que esa denuncia ha quedado recientemente archivada porque se abrieron diligencias de información, se intentó contactar con el periodista, solo se consiguió una vez y ante la imposibilidad, dijeron, de seguir investigando, le dieron carpetazo al asunto. Hombre, quizá es el momento de que alguien investigue al que dio carpetazo al asunto y retome la investigación del chantaje a fiscales. Supongo que Justitia Europa estará tomando cartas en el asunto porque ayer tomó cartas sobre la campaña contra la UCO, pero esto de los fiscales tampoco es moco de pavo, ¿eh? Según fuentes consultadas por El Independiente, el periodista conocido llegó a verbalizar que detrás de su ofrecimiento al fiscal Grinda estaba, oh sorpresa, Leire Díez. Pero hay todavía más, porque anoche Chema Olmo en este programa nos adelantó que El Confidencial iba a publicar hoy una nueva entrega de grabaciones. ¿Saben qué nombre ha aparecido hoy
en esos nuevos audios? Aquí hay varios sujetos que interesan. No solo Balas, o sea, Balas, Bonilla, Grinda. Grinda, yo tengo toda la documentación también sobre este señor. O sea, estamos hablando de 3 o 4 personas máximo. El resto, o sea, aquí hay que ser muy concretos para tener, digamos, una actuación de cirujano y con muy pocos cortes poder ser capaces de tanto desmontar todo el entramado que tienen ahí que han construido a lo largo de los años, como esta causa en concreto. Los que le piden al famoso Hamlin, el que se ha quedado en Dubái, los dosieres para acabar con el fiscal Grinda, son Pérez Dolcet, otra vez aparece su nombre, y Leire Díez. Y en ese mismo encuentro, Leire Díez le dice a sus interlocutores que esa operación solo la pueden conocer unos pocos, y que quiere los dosieres sobre el teniente coronel de la UCO, teniente coronel Balas, y el fiscal anticorrupción Grinda de inmediato. ¿El número de personas que tratamos este tema es limitado? No, absolutamente limitado. Sí, no se preocupen. Absolutamente limitado. ¿Por qué? Porque yo tengo la mala manía de querer saber siempre de dónde se filtra. ¿Vale? No hay problema, por aquí no. Lo que sí que te voy a decir es una cosa. Lo quiero para pasado mañana, porque dentro de 5 días ya son muchos. Cuanto más dilatemos esto, peor. Un parto dura 9 meses para que no dure 14, ¿vale? Cuando según tenga las cosas... No puedes tardar otros 9 meses en parir. La fontanera socialista tenía muy claro cuándo lo quería, lo que quería y cómo lo quería. Cuanto más ruido haya, Vale. ¿sabes? Cuanto más ruido haya, mejor. Y esto es vale, así. y también que empiece, que empiece a meter ruido a saco, ¿no? Con todo lo que sea. ¿O cómo? ¿Qué queréis? Decirme, ¿qué queréis de mí? ¿Queréis a este? Cuando yo hablo de hacer ruido, es que se vaya descubriendo lo que había aquí de verdad. ¿Vale? Para mí eso es ruido. Según el Confidencial, en ese encuentro le emplazaron al empresario Hamlin a que cambiara de abogado. Se lo contamos ayer con Miguel Ángel Pérez. Le dijeron que se deshiciera de José Antonio Choclán, el abogado de Aldama, el abogado del comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba imputado, y que contratara a Jacobo Teijelo, que es el abogado del empresario Javier Pérez Dolcet y que también aparece en todos estos encuentros de las grabaciones junto a la fontanera socialista. En un momento de la conversación, Pérez Dolcet le da una instrucción muy concreta a Hamlin. No hablar ni con Guardia Civil ni con Fiscalía o con fiscales a los que nosotros no os digamos el nombre concreto. Yo jamás pongo un zorro a cuidar gallinas. ¿He sido clara? Mi interlocución es este señor, ¿vale? Este señor es Jacobo Teijelo, el abogado. ¿Y saben a quién defendió hace unos años, bastantes ya, Jacobo Teijelo? A Exuperancia Rapú Mubaque. Los que tenemos unos años ya, no hace falta que nos digan más al oír este nombre, pero a lo mejor a otros hay que recordarles que Exuperancia Rapú fue la mujer guineana del vídeo sexual de Pedro J. y la que supuestamente colaboró con las cloacas del felipismo para tender esa trampa al entonces director del Mundo. 28 años después, tenemos que volver a hablar en España de vídeos sexuales para asesinar o tratar de asesinar civilmente a personas molestas para el socialismo. Unas veces le toca a periodistas, otras a fiscales. Esta mañana contaba el diario El País que el PSOE asiste estupefacto al último escándalo, en este caso al escándalo del caso Leire. Según fuentes de la cúpula del PSOE que han hablado con El País, hay una mezcla de cabreo y estupor.
Y como prueba del desconcierto en el que vive el sanchismo, y que no hace falta que nos lo diga el país porque tenemos ojos y oídos, el diario de Prisa aseguraba a primera hora que en Ferraz nadie pensaba abrirle un expediente a Leire Díez porque habían revisado los estatutos del partido y no daban con el motivo concreto que pudiera sustentarlo, más o menos como han hecho con Gallardo en Extremadura. Oye, monta el paripé, afórate y mira a ver si sacamos de esto del área de la juez Viedma. Sí, vas a hacer el ridículo, pero a cambio puedes salvar al hermanito. Y nosotros no te abrimos expediente. Bueno, pues no la iban a abrir expediente, pero a las 2:42 de la tarde, Ferraz informa de que finalmente sí abren expediente a Leire, acompañado de otro mensaje. En el PSOE todos los afiliados tienen deberes, pero también derechos, y la apertura de este expediente no implica ninguna medida cautelar. Uy, qué miedo, ¿no? En privado los socialistas tratan de desacreditar a Leire y le dicen a periodistas si es una pequeña Nicolasa, si es como el Bigotes, si es una fantasma, si es una fontanera profunda. Pero algo debe de temer de Leire porque en público el silencio es la norma y cuando tienen que hablar lo hacen con mucho cuidadito. Es un expediente, pero es un expediente light. Ojo porque el expediente, supuesto, tiene truco. Rubén Fernández. Sí, Dieter, porque a diferencia de en otras ocasiones, Ferraz ha querido remarcar que no hay medidas cautelares contra Leire Díez. Solo se trata de un expediente informativo. A partir de ahora se trasladará a la Comisión de Ética y Garantía para que lo estudien. Habrá un instructor y en ese momento se decidirá si pasa a ser sancionador o se cierra sin ninguna medida disciplinaria. Y ahora, si te parece, vamos a ver qué sucedió con otros casos. Con Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias el Tito Berni, se le abrió un expediente de forma automática. Era disciplinario y se le suspendió cautelarmente de militancia. Con Ábalos se le abrió un expediente informativo, al igual que ahora, pero también hubo cautelares al suspenderle también de militancia. Aunque ahora, 1 año y medio después, ese expediente todavía sigue sin resolverse porque dicen que quieren que sea un proceso garantista. Así que lo de Leire Díez puede ser una patada hacia adelante y sin ninguna sanción. La semana pasada los ministros de Sánchez salieron en estampida y se fumaron la sesión de control parlamentaria porque tenían miedo de ser ellos los que ese día aparecieran insultados por los audios entre Sánchez y Ábalos que estaba publicando El Mundo. Ahora toca estampida, pero para que no les pregunten si conocen a Leire Díez. Llevábamos días sin ver al secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, que él se esconde, pero por lo de su propio informe. No vaya a ser que salga hoy el informe Cerdán. Pues hoy Cerdán no quería hablar y ha tratado de librarse de la prensa, pero al final, en los pasillos del Congreso, no ha tenido más remedio que decir algo. Con un solo brazo no tengo para tantas manos derechas, ¿no? Que con un solo brazo no tengo para tantas manos derechas. Leire es una militante y nada tiene que ver con Ferraz ni con organización. Muchas gracias. En el PSOE Por supuesto que no. ¿Le van a expulsar del partido? ¿O abrir un expediente? Antes que Santos Cerdán, que decía lo de... Le preguntaban, ¿es su mano derecha, Leire? Solo tengo un brazo. Ya. Hablaba antes que Santos Cerdán la presidenta del PSOE, Cristina Narbona. Como Patxi López, ella también ha reconocido que conoce a Leire. La conocí hace mucho tiempo en Santander, ella se ocupaba de la comunicación del partido allí. Pero no. ¿Qué le parece que una militante del Partido Socialista esté haciendo estos encuentros para atacar a miembros de la UCO? Para mí ha sido una absoluta sorpresa y por supuesto estoy muy disgustada al respecto. Absoluta sorpresa. ¿No es lo que dijeron con Ábalos? Estaban anonadados. Pero José Luis, hombre, por favor. Nadie sabía nada tampoco de lo de Ábalos. Y luego lo sabían todos. Después de Narbona y de Cerdán han ido desfilando por el pasillo los pocos ministros que hoy iban al Congreso. Bolaños, Pilar Alegría, Isabel Rodríguez. Ninguno quería hablar. Siguen manteniendo que Leire Díez actuaba al margen del gobierno. El gobierno quería atacar a la UCO. Señor Bolaños, ¿qué les parece que Leire Díez pidiera información para atacar a la UCO? Que los de arriba del gobierno querían atacar a la UCO. Pues nada, que María Yapar no lo ha conseguido, pero lo ha intentado.
Tampoco ha hablado fuera con muchas ganas el ministro Fernando Grande Marlaska, pero los periodistas, claro, imagínense, el protagonista del día, le han preguntado por su dimitido número 2, Rafael Pérez, y por Leire. ¿Pero qué le parece que una militante del Partido Socialista esté en operaciones para buscar información y atacar a la UCO y chantajear a un fiscal? Bueno, me remito en primer lugar al comunicado que nada más salir la noticia realizó el Partido Socialista. Pero yo me quedaría en una cuestión muy clara. ¿Y cuál es la situación actual? Que si esas conductas se han producido, no se han producido dentro del Ministerio del Interior. Es una gran diferencia a lo que ocurría con los gobiernos del Partido Popular y con los ministerios del Interior del Partido Popular. ¿Y si donde ocurrían era en Moncloa y en Ferraz, señor Marlaska? ¿Es lo que usted está queriendo decir? ¿Y por qué se fue el número 2 de su ministerio ayer? Marlaska ha dicho que, todo buenas palabras, que Rafael Pérez ha dimitido. ¿Cómo ha dimitido? Si ayer la cadena SER dijo que el gobierno lo ha dejado caer. ¿Miente la cadena SER, Marlaska? Qué pena que nadie le haya formulado esta pregunta así. ¿Miente la cadena SER, ministro, cuando dice que usted y Sánchez han dejado caer al exsecretario de Estado? Les hemos dicho que algunos ministros han salido a la fuga en los pasillos, pero luego tenían la sesión de control. Por ejemplo, Bolaños no quería hablar fuera, pero dentro Borja Semper le ha preguntado. ¿Hay más gente investigada, señor Bolaños? ¿Hay periodistas que están siendo investigados? ¿Hay más guardias civiles? ¿Hay policías nacionales? ¿Hay miembros de la oposición que están siendo investigados? Usted tiene ahora una oportunidad extraordinaria, señor Bolaños. Le pido, le exijo políticamente que en nombre del Gobierno respalde hoy usted aquí la investigación de la Guardia Civil contra la corrupción. Le exijo hoy aquí que usted respalde el trabajo del teniente coronel Balas. Y le exijo y le pedimos que anime a la Guardia Civil a que siga investigando la corrupción, también la que afecta al presidente del Gobierno, a su entorno y a su partido. Este Gobierno ni tolera la corrupción, quien lo tenga que pagar, que lo pague, ni tolera tampoco persecuciones injustas orquestadas por los ultras y por la derecha contra personas honestas que no han hecho nada solo por ser progresistas. Le piden que defienda el trabajo del teniente coronel de la UCO y habla de persecuciones injustas de la ultraderecha. ¿Esa es la forma de Bolaños de defender a Leire Díez? Claro. Pedro Sánchez no ha estado en el Congreso, se ha ido a Bruselas un día después de fracasar su intento para que el catalán sea lengua oficial en la Unión Europea, como le exige Puigdemont. Sánchez se ha reunido con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El presidente del Gobierno ha evitado hacer declaración alguna ante la prensa, a pesar de que es habitual en este tipo de encuentros. Sin ir más lejos, el último jefe de Gobierno que visitó a von der Leyen fue el alemán Merz. ¿Qué hizo el canciller? Pues después protagonizar una larguísima comparecencia con múltiples preguntas junto a la presidenta de la Comisión Europea. En el caso de Pedro Sánchez, ni siquiera los portavoces de Moncloa han bajado a informar a los numerosos periodistas que estaban allí presentes para decirles algo del encuentro. Únicamente han mandado un comunicado, que es como la única manera en la que le va a quedar al sanchismo de responder sin que le pillen las vergüenzas. Un comunicado del PSOE de 7 líneas para lo de Leire, un comunicado ahora para que el presidente no dé la cara. Y claro, con Sánchez fuera de España, la presidenta en funciones debía ser María Jesús Montero. Pero María Jesús Montero tampoco está en España hoy. Se ha ido a Breslavia, Polonia, a ver la final de la Conference League entre el Betis y el Chelsea. Sí, dentro de 1 hora. Y por la mañana, no, se tenía que ir pronto para vivir el ambiente. Y por si no tenía cargos Montero, ya con el de vicepresidenta primera, ministra de Hacienda, vicesecretaria general del PSOE, secretaria general del PSOE andaluz, candidata del PSOE en las próximas elecciones andaluzas. Ahora Montero se encarga también de sustituir a Pilar Alegría como ministra de Deportes. Porque claro, Pilar Alegría, como que también es portavoz del Gobierno, ministra de Educación en sus ratos libres y líder del PSOE en Aragón,
pues será que no tiene tiempo para ser ministra de Deportes. Y luego nosotros vamos y criticamos a Montero porque va acelerada a todos los lados. Si es que no da para más. Y claro, con Sánchez y con Montero fuera de España y con solo 8 ministros del gobierno en la sesión de control, ¿saben quién lideraba hoy el gobierno? Yolanda Díaz, que se dice pronto haya tenido que ser la de Sumar la que responda por lo de Leire Díez. Jesús Fernández Úbeda titula su crónica parlamentaria en Libertad Digital: Los capos abandonan a Yolanda Díaz en una gasolinera. Y la licencia metafórica se entiende, porque es la sensación que ha dado. La imagen de Yolanda Díaz, vapuleada por los diputados del PP, ha sido terrible. Mientras otros huyen, usted asume el encargo de dar la cara para intentar tapar la corrupción y la degradación de este gobierno. Para esto han quedado usted y Sumar, única y exclusivamente para socializar las culpas de un gobierno corrupto en descomposición. En definitiva, lo único que hay es afán por sobrevivir en un barco que se hunde. ¿Va a quedar usted de albacea del sanchismo? Mal que les pese, este gobierno de coalición es el más estable de Europa. Eso no se lo cree ni usted. Comparte gobierno con un presidente cuyo hermano se va a sentar en el banquillo por corrupción y cuya mujer está siendo también investigada por corrupción. Participa usted en un gobierno, en el gobierno de los fontaneros, de las Leires, que se dedican a obstruir a la justicia cuando investigan casos de corrupción. Todo esto además con prácticas muy mafiosas. En definitiva, usted ha quedado como la colaboradora necesaria de toda esta decadencia moral. ¿O es que acaso el caso de Jessica y el del hermano de Sánchez eran un proyecto piloto de jornada reducida? Porque para jornada reducida la de estos, ustedes caerán juntos, Sánchez y usted. Y ese día España será mucho mejor. Aquel país con el que soñaba Mariano Rajoy. Era un país, decía él, que quería tener 20 millones de personas ocupadas. ¿Y sabe qué pasó? Que el Partido Popular fracasó. Mire, señora Díaz, los españoles conocen cada vez más y mejor, y no gracias a usted, cuál es la actividad de guerra sucia de este gobierno mafioso al que usted pertenece. Empiecen por ustedes. ¿Nos pueden decir hoy quién era Mariano Rajoy? ¿Hasta cuándo usted y sus 4 ministros silentes están dispuestos a seguir apoyando a este gobierno de España con sede en Sicilia? Yo creo que en política no sirve todo. No sirve todo. Y la afirmación que acaba de hacer usted merece una rectificación. Claro que en política no todo vale. ¿No oye usted la radio por la mañana? ¿No lee los periódicos? ¿No se escandaliza como la inmensa mayoría de los españoles de lo que pasa? ¿No se avergüenza de eso? ¿Hasta cuándo usted va a seguir tapando la corrupción de este gobierno? ¿Hasta cuándo va a seguir usted tapando la guerra sanchista contra los que investigan la corrupción? ¿Hasta cuándo va a seguir usted permitiendo que este gobierno persiga a jueces, periodistas y ahora a la Guardia Civil? Termino con una frase que le han dicho sus compañeros de bancada azul. Moncloa y varios ministros dicen que Sumar se ha comido con patatas el plan de gasto de defensa. Yo le digo que usted también se está comiendo con patatas la corrupción de este gobierno. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.